Caverna Global presenta entrevistas, diálogos, reflexiones necesarias. Productor Francisco Vázquez Carrillo. Caverna Global. Buen día, Muy buenos días. buen día. Hoy día tenemos una conversación, un diálogo con don Edmundo Murrugarra Floriano. Además de ser un día que nos hemos amanecido con cambio en la presidencia, Sí, sí. que nos recuerda que más que hacer otra vez la cárcel del Frontón, lo que hay que es ampliar la cárcel de Barbadillo. Sí, pues, porque nuevamente volvemos a esa etapa de la anomia, de vivir casi en la incertidumbre, ¿no? Hoy, de hecho, justamente sobre eso, vamos a conversar sobre nuestra izquierda peruana. Aquello que echó raíces desde los años 20 del siglo pasado, porque de alguna manera hablar del Perú contemporáneo sin la izquierda es hablar pues, de una izquierda sesgada, mutilada, ¿no? Hoy la izquierda quizás ya no tiene respaldo de las masas como antes lo tenía. Hubo un tiempo, sí, donde la izquierda, por ejemplo, el caso de la Izquierda Unida en los años 80, llegó en la alcaldía de Lima, ¿no? Con Barrante Lingán, y estuvo a un paso incluso hasta de disputar la presidencia en aquel entonces. Pero tal vez, ahora mirando de lejos, fue mejor que no ganara. Faltaban cuadros en realidad, y alguna vez creo también conversábamos con usted respecto a ese tema. Faltaba preparación, faltaba técnico, faltaba tiempo para sostener aquel sueño. Y faltaba a atreverse a descolonizarnos un paso más, porque nuestra construcción de un socialismo no había llegado a sentarse, a pararse, a instalarse dentro de la matriz andina. Estaba todavía un socialismo de préstamo, de calco y copia, a pesar del consejo de Mariátegui de no calcar ni copiar. Nuestro socialismo visto en perspectiva, no había, todavía tenía una matriz de calco y copia. Pasaron más de 70 años para eso, ¿no? El panorama, de hecho, ahora ha cambiado. Ahora vemos, por ejemplo, una derecha en el Perú y hasta en el mundo con el gobierno de Estados Unidos, ha ganado mucho terreno. Ya no solo con el poder, sino con las mentes, la conciencia colectiva. De algún modo, diríamos que hasta ha desplazado a la izquierda tradicional y lo ha vuelto, en algunos de los casos, yo diría, hasta casi nostálgicos. Para eso podríamos preguntarle algunas cosas, ¿no? ¿Podrá la izquierda recuperar la fuerza de los años 80? Uno, ¿siguen vigentes sus principios de equidad, de justicia social, de la alianza de obreros, campesinos? ¿Aún tiene sentido hablar de vanguardia proletaria, de lucha de clase, de construcción del socialismo? Muchos de esos ideales hoy parecen hasta lejanos y para algunos casi obsoletos. Para eso vamos a hablar con Edmundo Murrugarra Floriano. Él nació en la cabecera de los valles norteños de Chicama y Jequetepeque, en el corazón de los Andes cajamarquinos. Él es un educador, intelectual, militante histórico de la izquierda peruana, dedicó su vida a pensar y construir un Perú más justo desde la educación, la cultura y la organización popular. Fue formado de su inagotable, hermosa y para él amada, la cantuta. Fue parte de la generación de maestros que entendió la docencia como una herramienta para transformar la sociedad. Su trayectoria lo vinculó al proceso de la reforma educativa de los años 70, 80, en la etapa de la mayor violencia que ocurrió en el Perú.
y en los años 90 con la etapa del gobierno fujimorista. El pensamiento socialista de él está mayormente inspirado en Mariátegui, ¿no? Y creo que también tiene una gran influencia en uno de los libros escritos justamente por Alberto Adeyacén. Él responde que tiene una influencia de Mariátegui y José María Arguedas. Funda Vanguardia Revolucionaria, dando y promoviendo una izquierda con raíces más bien más atípica, porque era más fácil estar siendo pro-soviético o pro-chino o pro-albanés o pro de algún lugar que Pro cubano. pensar y repensar desde acá del Perú. En esa trayectoria, don Edmundo, le pregunto, su vida parece vinculada, entrelazada con la historia misma de la izquierda peruana. Podemos decir que en su biografía se refleja el sueño mismo de una generación que quiso cambiar, transformar el país desde la justicia social. ¿Cómo lo ve usted? Veo que avanzamos y muy victoriosamente con una dimensión que es la conquista del estatus ciudadano de la mayoría de la población, aquella población que, según González Prada o Mariátegui, eran las 4/5 partes de la población peruana, la población originaria y la población que vino, que llegó como esclavos, como siervos. 4/5 partes estaba excluida de disputar en igualdad de condiciones la representación de el país como un todo. No, se mantenía una marginación. Y sin embargo, a partir de la década del 50, del inicio de la posguerra, se produce una insurgencia masiva de millones de población indígena en costa, sierra y por supuesto en la selva. Ya no eran personajes o líderes o intelectuales iluminados, no, era la población en grueso integrada por comunidades indígenas según la denominación que traían desde la década del 20 y la década del 30. Esas comunidades indígenas en la década de los 50 retomaron su impulso, tal como sus antecesores lo habían hecho en 1900, en la década primera del siglo, culminando en 1923 con la formación de la República Tahuantinsuyo Aymara, allá en Huancané. En las comunidades de Huancholima formaron un germen de Estado reivindicando las matrices de pensamiento y de sentimiento de estas pueblos andino-amazónicos. Es Entonces, decir, en la es década de los decir, 50 se retoma ese ímpetu, esas ideales y empiezan, curiosamente, en el norte del Perú y en la costa norte. antes de llegar a los años 50, creo que es importante lo que decías tú primero, eh, haciendo relieve la parte, yo diría, preclara, como lo dijo Manuel González Prada acerca de las 4/5 partes que estaba más arriba más arriba de Lima, en las ciudades grandes, que en aquel entonces ya empezaban por crecer, a fino del siglo XIX y a inicio del siglo XX. Ahora, de hecho, Manuel González Prada tiene una influencia enorme con el anarquismo, con las masas obreras, sobre todo los panaderos de Lima. Eh, y de hecho también tiene una influencia enorme en Mariátegui y Guía de la Torre. A propósito, eh, te pregunto, eh, usted pertenece a una generación, de hecho, que heredó esas dos grandes raíces, tanto de Mariátegui como Guía de la Torre. ¿Crees que tú te separaste definitivamente del proyecto de Víctor Raúl Haya de la Torre y más comulgaste con Mariátegui? ¿O tienes algo
de Víctor Raúl Aya de la Torre, de aquellos 1920, quizás hasta algunos años de la década del 30 del partido aprista, o de los aurorales ideales del antiimperialismo y el APRA de Aya de la Torre. Bueno, de alguna manera, en las poblaciones del norte y de la Sierra Norte del Perú, hemos heredado vía nuestros troncos familiares la ejecutoria de Aya de la Torre. Es decir, nuestros abuelos y padres han pertenecido a una generaciones donde su rebeldía asumía el nombre del APRA como antiimperialismo eh, y a tal punto que los niños, y yo me refiero a cuando en la década, comenzó la década del 50, había la dictadura de Adría, los niños jugábamos con la policía, jugábamos y al mismo tiempo peñiscábamos al aparato estatal represivo con una frase que aparecía ingenuamente juguetón. ¿Cuál era? Veíamos un policía y nos separábamos de él media cuadra o una cuadra y gritábamos ¡Vive el APRA! Y corríamos porque nos iban a correr. Y era así un juego en cada esquina. Y, pero ya después los policías, hora después, nos esperaban en otras esquinas, ya no reconocían que por el vestido, por el sombrero, quién había dicho vive el APRA. Y ahí nos jalaban la oreja o la jalaban la patilla. Eh, Ese era el castigo, pero para nosotros era un juego y era un juego político, porque Pero, además ya teníamos parientes militantes apristas que estaban detenidos o los habían llevado a Cajamarca para procesarlos. pero qué diferente, ¿no? Entonces, Ahora los niños, te comento que ahora los niños más bien juegan a ser delincuentes y policías. Y muchas veces es donde los delincuentes ganan sobre los policías. Tengo acá en mis manos el libro de Percy Murillo, La historia del APRA, 1919-1945. Es ajá, un libro voluminoso. En la página 315 justo habla acerca de esa gran gesta, ¿no? De Chan Chan, donde centenares de apristas sacrificados por la tiranía yacían ahí apenas cubiertos sus osamentas y por centímetros de la tierra. Todos tenían el brazo izquierdo en alto, a pesar de haber sido abaleados, a pesar de que estaban en una situación difícil. Era pues un momento, digamos, como el que dijo después Alan García, era un momento histórico y del cual la palabra revolución seguramente era lo más efervescente y lo más nuevo. La pregunta es, ¿cómo es que Mariátegui de alguna manera se suelta de ese movimiento, de esa fuerza revolucionaria de los años 20 eh, de Víctor Raúl Aya de la Torre? ¿Y qué le ocasionó? ¿Y por qué abraza que usted más a Mariátegui? su presencia, su viaje a Europa y su estadía en Italia, donde emergía el Partido Comunista Italiano eh, y luego su posterior presencia en Francia con el proyecto de Claridad o Clarté le permitió beber una punto de partida, una base desde la cual pensar, reflexionar la rebeldía, la protesta, así se llamaba el periódico de los anarquistas a comienzo de siglo, la protesta. Esa protesta respecto de qué era, o respecto porque me tienes marginado, me tienes postergado, o es que me tienes explotado. Y ahí es cuando aparece el pensamiento de Marx
emergiendo como punto de partida para juzgar, para criticar la desigualdad, la opresión, para medir la injusticia. Es en qué medida el capitalismo está plenamente instalado, comprando fuerza de trabajo para producir plusvalía, o sea, riqueza, y pagar pequeños salarios y embolsicarse el resto. Este punto de partida entonces los diferencia. Mariátegui asume el pensamiento de Marx, la producción del valor para juzgar la explotación. Y eso justamente lleva a dos horizontes diferentes. El de Aya La Torre buscaba disminuir, hacer menos dura, extrema, la desigualdad. La de Mariátegui, que parte de la teoría del valor de Marx, su horizonte es suprimir la explotación, la producción de plusvalía. Y el nombre socialismo es aplicado a ese horizonte donde se elimina la producción de plusvalía, es decir, ya no hay compra de fuerza de trabajo, ya no habría capitalismo. En cambio, Aya La Torre se queda simplemente en la disminución de las desigualdades, eh, en una actitud eh, compasiva con el que sufre, con el pobre. Entonces la teoría del pobre muy adecuada a ese tipo de rebeldía como la de Aya La Torre, antiimperialista o antioligárquica, en tanto que la rebeldía de Mariátegui tiene como horizonte la supresión de la explotación o la producción de plusvalía. Y por lo tanto, tiene como horizonte lo que se empezó a llamar desde finales del siglo XIX el socialismo. Esta es la diferencia que Mariátegui a su regreso despliega en las universidades populares, donde coinciden además, colaboran a La Torre, Mariátegui. Así es. Pero además ahí ya se establece una diferencia. ¿Cuál es? Que Mariátegui no participa el año 1924 de una protesta estudiantil contra la intención del gobierno de Leguía de dedicar el Perú al corazón de Jesús, como lo pedía y lo sugería el obispo de Lima de ese tiempo, Lizón, que le adjudique al corazón de Jesús el espíritu del Perú. Mariátegui, bueno, entonces ahí La Torre encabeza un grupo estudiantil contra esa decisión. Ahí La Torre no se compromete en esto. Y ahí hay una diferencia fundamental, porque en el caso de Mariátegui, él ve ahí un radicalismo, no una posición revolucionaria, un radicalismo que es copia del europeo, del radicalismo europeo, del iluminismo europeo, del racionalismo europeo, que Y quizás, desconoce ya la validez del sentimiento religioso. y Mariátegui además ahí quizás, justamente va a ajá, tener un ensayo sobre el factor religioso, donde claramente señala que él considera es válido el sentimiento del religioso y que no es válido el otro radicalismo que niega la validez del sentimiento religioso. Este es un tema fundamental. claro, porque ahí Mariátegui, incluso en los siete ensayos mismos y uno de sus de los escritos que hacía en el Amauto y en Variedades, dice que el propio comunismo o el propio socialismo es una religión, ¿no? Ay, ay, Eso es interesante, ¿no? Sale. Y luego trabaja sobre el mito, ¿no? El mito basado sobre Sorel, sobre algunas ideas también lo de Gramsci, pero sobre todo en Sorel, el mito. Y el mito él lo adjudica como una fuerza, una motivación, un valor más bien subjetivo que objetivo. Y eso. es ahí donde pone las bases
de su discrepancia con aquel momento staliniano, con el comunismo Esa es moscovita. la diferencia que sí es fundamental y radical con Águila Torre. Ujú. La afiliación de Águila Torre era racionalista, en tanto que para Mariátegui su filiación no era el racionalismo, porque reconocía la validez del sentimiento religioso. ¿Qué significa? Ser leal, coherente con la tesis de el ser, el universo como infinito. Y Muy si es infinito, no se somete a ninguna lógica explicativa racional. Al afirmar y recuperar el infinito, estás recuperando la inevitabilidad del misterio, o sea, de lo desconocido, de lo misterioso que no se somete a algún tipo de lógica explicativa racional con el pensamiento analítico o científico. Entonces, Mariátegui reivindica el mito y el mito es una comprensión del mundo justamente no basada en una operatividad de factores como una máquina, de elementos que se confluyen en un mismo fin. No, el mito acepta la incógnita como la duda y la incógnita como ingredientes de la vida. Ya hay un misterio, el misterio de la muerte, el misterio de la vida, tiene una dimensión que no se somete a la explicación puramente racional, sino que queda abierta. Y por eso acepta Mariátegui el mito. Y al aceptarla, el mito está integrando su comprensión del mundo a la comprensión que tenían los pueblos no modernos, a los pueblos que no habían aceptado el Ahí a partir, pensamiento analítico desde Grecia en adelante como punto final, como comienzo y punto final. El, el a mito, partir, a entonces, partir de es esa, esto. a partir de esa concepción del mito, eh, él entiende que, por ejemplo, el desarrollo de los modos de producción y del socialismo científico que se generaba mucho desde Rusia, se hablaba que el futuro estaba en el obrero, en las manos del proletariado. Pero más bien él vuelve supuestamente retrógradamente hacia la agricultura y vuelve en el Perú hacia el campesinado, ¿no? A Y la ahí es comunidad donde, indígena, al Ayllu, al exacto, primer expresión de exacto. cooperación. Y ahí es donde empieza la discrepancia, ya no solo con Víctor Raúl Ayala de la Torre, sino con el comunismo internacional, con la internacional. Entonces, te pregunto, ¿esto tenía algún vínculo, alguna relación con ya basándonos en los 50, 60, cuando hay una ebullición de la revolución cubana y también el maoísmo, cuando, digamos, hay acá en Latinoamérica una gran influencia, pero en esa etapa justo aparece el MIR que rompe con el APRA y apareces tú, Edmundo, con vanguardia revolucionaria. Eh, te consulto. Soñaron con la guerra, ellos, de hecho, el del MIR, sobre todo con Luis Lapuente Uceda, se van a la guerra popular o pensaron hacer la guerrilla puchistas de acuerdo, o por lo menos con el camino de el Che Guevara. Te pregunto, tú en cambio apareces con otros fundadores de esta nueva izquierda, viendo más bien más cercano a dos grandes personajes de nuestra historia de la izquierda peruana. A José Carlos Mediati, que veía sus ojos en el aire, que veía sus ojos en el agro, que veía sus ojos en el campesinado, y y a nuestro gran José María Arguedas, del cual tú tenías una buena amistad en ese entonces, creo, como estudiante. Me encantaría saber esa etapa que se vivió y cómo lo viviste sobre todo y cómo fundar un movimiento
que estaba en contra de la corriente del movimiento maoísta chino y en contra de la corriente de la Revolución Cubana. Por favor. La, hay dos momentos o etapas. Una es la vivencia que yo tengo como poblador de las cabeceras de estos valles respecto de la lucha de las comunidades indígenas de esas cabeceras cuyas propiedades, cuyos dominios se extendían hasta el mar, y tal como constaba en los reconocimientos que le había dado la corona española desde los comienzos de la conquista. Después descubrimos que lo que era una sospecha era una realidad en el caso de Piura. En Piura, el rey Carlos V de España les extendió su reconocimiento a las cuatro grandes comunidades indígenas de Piura porque ellas acogieron a los conquistadores cuando desembarcaron en el norte, en la zona de Tumbes, y ellas los conducen, los nativos los conducen hasta Cajamarca. Esas comunidades en los 3 siglos de colonia nunca fueron feudadas, nunca fueron encomendadas. Las grandes haciendas de Piura aparecen con la República, no aparecen en la época colonial. ¿Por qué ese reconocimiento? Y cuando descubrimos que las escrituras de estas comunidades, cuyos asientos, cuyos restos importantes estaban tanto en la costa como en las cabeceras de estos valles, en esas escrituras las propiedades de las comunidades llegaban hasta el mar. Y eso se puede ver acá en la parte central. Entonces, en el Valle de Jequetepeque, por ejemplo, las comunidades de Chepén recuperan sus tierras de una parte de ese valle, de las tierras más feraces, que eran propiedad de uno de los grandes terratenientes oligarcas del grupo de Prado, que era Gallo Porras. Y ellos toman esa hacienda y expulsan a ese gamonal. Estamos hablando de comienzos de los 50. Pero esto era una expresión parcial de lo que en las costas de Lambayeque, las comunidades de Reque, de Pimentel, Eten, Santa Rosa, todas esas comunidades están en el mismo proceso y recuperan tierras y se producen movimientos similares en Pomalca, en Cayaltí, en Tumán, en todas esas comunidades recuperando o reclamando tierras según las escrituras. Este fenómeno no ocurrió en otro país de América Latina ni de Sudamérica, sino en el Perú, donde las comunidades tenían su título colonial. Y eso les dio una fuerza de reclamo que arranca con el cronista indio Felipe Huamampoma de Ayala y sigue hasta ahora. Pero ellos no están reclamando tierra de otros, sino sus tierras, reconocidas hasta por el rey de España. Entonces, O sea, por esa eso se llamaba reivindicación, toma de digamos, tierras o reclamo de tierras. Que aparecían que tenían una forma de invadirlas como propiedad, pero era simplemente una forma, porque ya yendo a los tribunales, las comunidades mostraban sus títulos, así es. que iban siglos atrás. Y eso permitió después que en las Fuerzas Armadas se generara un pensamiento que reconocía la validez de esos reclamos. Y por eso es que cuando los oficiales del ejército llegan al poder con Velasco Alvarado, El la 68. reivindicación Pero en el principal 50, después del petróleo, Talara, era inmediatamente devolver la tierra a las comunidades.
Ahora, pero Edmundo, claro, estamos de acuerdo contigo en que en esa etapa del 50-60 aparecen grandes movimientos de campesinos apoyados por intelectuales. Por el sur, por ejemplo, aparece Hugo Blanco con Tierra o Muerte, e incluso escribe un libro y luego le van a apresar, ¿no? Él va a llegar al frontón. Pero No, pero también en el hubieron, caso de Hugo Blanco, hasta produce un fenómeno de lo más importante que hay que destacar. Él va a la Argentina, como todos los padres que tenían un poco de ingresos, a que sus hijos estudien en la universidad gratuita, y allá él asume el punto de vista marxista y, en la vertiente de Trotsky, y regresa a trabajar con esas ideas. Y no tiene empacho, no se detiene, no le tiembla a la mente ni la mano en asumir un camino que no lo hubiese asumido Trotsky. ¿Cuál es? Apoyar a las comunidades indígenas así en es, a recuperar su tierra, o sea, en hacerse propietarios. así es. Técnicamente hablando, en hacerse burgueses. Entonces, cada vez esto, un líder trotskista, un joven estudiante trotskista que apoya a los campesinos, a los productores agropecuarios en hacerse candidatos a ser burgueses. Este es el salto que da Hugo Blanco, y donde Pero predomina la realidad, vence la vida, la realidad contra cualquier esquema teórico. eso también, digamos, diverge con el pensamiento de Luis Lapuente Uceda, de Lobatón. Pero ustedes, además, en el año 1965, vas a emerger con Ricardo Napurí, con Ricardo Letts, formando Vanguardia Revolucionaria. Ante este momento tan importante de grandes movimientos sociales, de reivindicación campesina por las tierras, eh, te pregunto, ¿qué en realidad buscaban romper ustedes o superaron en todo caso a partir de estos movimientos, tanto en el sur como El, en el norte? lo que buscábamos era la pregunta a que no llegó completamente a responder Mariátegui. Él decía, no calco ni copia, sino creación heroica. ¿Y en qué consistía la creación heroica? Y ahí nos dio Mariátegui otra ayuda. ¿Cuál es? Él habló de socialismo indoamericano, Así es. socialismo desde los indios de América. Ahí nos dio la pista. ¿Qué significa? Que en esa población que recuperaba masivamente su tierra, porque bien mencionado las comunidades costeñas del norte, pero este es un movimiento, y en la mención de Hugo Blanco ya tenemos el panorama nacional. Más aún, si tenemos en cuenta que los más grandes latifundios en el Perú estaban en la zona central, donde habían hecho alianza con la inversión minera extranjera, en la forma de Cerro de Pasco Corporation, una inversión de capital extranjero, que en Cerro de Pasco tenían a su lado al latifundio más grande del Perú, 200.000 hectáreas en las tierras de varias comunidades que retomaron en ese momento su lucha y que dieron los materiales. Uno, Registrados, ¿no? Registrados por Manuel Escorza en aquel tiempo. Manuel Una manera Escorza, redoble extraordinaria. por rancas, Así es. justamente. ¿Por qué? Porque todas esas luchas significaban vidas perdidas, heroicas. Y Ahora, por eso él decía redoble. Redoble es el toque de la campana, de así los es. campanarios de los pueblos, que se toca o en la alegría o en la profunda pena. Y el redoble por rancas era por esa razón. Pero estábamos ante la desmoronamiento en manos de comuneros del más grande latifundio del Perú, que tenía a su lado a una de las grandes inversiones norteamericanas, la Cerro Corporation, la, y dio la oportunidad para que haya a que aparezca un nuevo liderazgo político. ¿Por qué? Porque a Cerro de Pasco llegó
un compañero de Luis de la Puente Uceda, de Fernández Gasco, de Trujillo, educado en Trujillo, pero no era ni trujillano, ni menos cerreño o Cerro de Pasco, como terminó siendo. Ahí se instaló el joven abogado eh, Genaro Ledesma Izquieta en Cerro de Pasco y se puso a apoyar a los comuneros de la gigante de Hacienda Algolán, 200.000 hectáreas. Y de Y hecho, lo eligió. por aquella época ya Vanguardia Revolucionaria intenta articular, ¿no? La lucha obrera, aquella minera, también el movimiento campesino, intelectual también, que era difícil en realidad no solamente enfrentarse con aquellos momentos quienes detentaban con el poder, sino que además tenían que enfrentarse con aquel dogmatismo comunista que Eso. estaba instalado acá y además con el aprismo. ¿Cómo fue esa lucha que debe haber sido pues intensa en las universidades, en los sindicatos, en el campo con el campesinado? Esta lucha es algo para recuperar. ¿Cuál es la de buscar el camino, hacernos el camino de elaborar una nueva teoría, una nueva comprensión? ¿A partir de qué teníamos? Teníamos dos factores. El punto de partida, millones de comuneros indígenas en acción, transformando la sociedad, donde había violencia marginal, pero había violencia. Entonces, lo primero que cuando aparece la hazaña del grupo de Fidel Castro en Cuba, y ellos quieren repetir eso en los Andes, no pueden hacerlo los cubanos, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí hay millones de comuneros que ya están en la acción. ¿Qué acción? De criticar teórica y prácticamente al gamonalismo feudal terrateniente e instalando la ampliación del mercado. Entonces no puede, por el foquismo, como le llamábamos, no puede echar raíces fuertes acá. Y el grupo que lidera Luis de la Puente termina siendo aniquilado en muy pocos meses en la convención. Así es. Ahí es cuando se salva Hugo Blanco, no, que no se integra, estando a pocos kilómetros donde estaba la guerrilla. Hugo Blanco estaba con los miles de campesinos y por eso es que su vida va a ser duradera, muy fructífera, muy fértil. En cambio, la heroicidad, el sacrificio de Liz de la Puente y sus compañeros va a terminar ahí. Ahí donde salvamos también la vida de Ricardo Letts, porque el grupo de vanguardia estaba naciendo y lo primero que hizo Luis de la Puente es invitarnos a que mandemos un delegado a discutir el camino de la Revolución Peruana, que mandemos a mesa pelada. Y nosotros sabíamos que ese que iba ya no regresaba. Primero por la persuasión enorme que la vida sacrificada de esos guerrilleros significaba. Tú no podías dejarlos abandonados solos. Y dos, porque era muy azarosa la comunicación y perdimos la comunicación, pero ya se fijó la fecha para que Ricardo les vaya a discutir con Luis de la Puente en la convención. Igualmente, 2 años después, mandamos a un grupo a discutir con los cubanos, mandamos a Cuba y eso fue Ricardo Leto. Fue encargado de decirle que le agradecíamos mucho su oferta de prepararnos como guerrilleros, pero que aquí teníamos otro camino. Si Ujú. querían bosques, nosotros teníamos los bosques más grandes de América Latina. Si querían montañas, nosotros teníamos montañas de 6.000 metros, muy superiores al cerro de Escambray, que tenía 600 metros en Cuba. Entonces, no aceptábamos su mecanismo, su propuesta de foco guerrillero, y más bien le dijimos que necesitamos habilidades para producir aquello que necesitan los pueblos, incluyendo armas. Pero lo que necesitaban los pueblos era dirigir
esas haciendas que tomaban en sus manos los campesinos, los comuneros. Bueno, Pero de entonces, hecho que el comunismo internacional no comprendió el pensamiento que aparecía desde, diríamos, de aquel trasfondo del pensamiento andino. No, creo que les fue difícil. pero con más que Reivindicó de alguna manera, Mariátegui lo reivindicó José María Arguedas, lo hizo. Yo creo que con gran creatividad empezó por realizar vanguardia revolucionaria y luego aparece la reforma agraria con Velasco Alvarado. Vanguardia ah, Revolucionaria no aparece apoyando. Te pregunto, ¿por qué no apoya la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado y más bien deja que el Partido Comunista, justamente Moscovita y otros movimientos de izquierda, sean sus, digamos, sus apoyantes y cooperadores? ¿Qué pasó ahí? eh, que el, lo que nosotros seguimos, priorizamos, no es una determinada línea teórica, no es un modo de empresa, no es un modo de hacer producir la tierra, sino nosotros seguimos esas ideas, pero sobre todo seguimos los sentimientos. Cuando Mariátegui dice que para el indio la tierra es su esposa, su pareja de vida, destacando el factor amoroso, el factor sensorial gozoso que para el comunero tiene en la tierra, no solo como suelo, sino como paisaje, como valle, como montaña, como quebrada, como horizonte. Entonces, y el tercer factor que nosotros propusimos por delante era la imaginación. Nosotros no estábamos un poco intuitivamente reproduciendo, o sea, reimaginando la cultura occidental. La cultura occidental viene desde que sale de Grecia hasta que llega a América y hasta hoy. Tiene como canal principal el pensamiento analítico que se surge de la identidad de lo diferenciado, lo desagrega, forma los vocablos y produce con una articulación lógica de esos vocablos el pensamiento analítico. Pero eso significa que el sentimiento queda por debajo, desde Grecia, por debajo del pensamiento, el sentimiento, y mucho más la imaginación y la sensorialidad. Son dimensiones de lo humano, de la vida, de vitales, que quedan subordinadas al pensamiento analítico que finalmente en el siglo XVII se va a aparecer cambiando de nombre, a hacerse la ciencia. En Hablando, el caso de hablando de esto, Mariátegui, no hay eso. Es justamente parte de cuando dice socialismo indoamericano, entonces nosotros nos da la pista. Hay que buscar la solución por otro lado, pero nunca alejándonos del sentimiento de la población ni de la imaginación. ¿Y por qué? Porque ese sentimiento y esa imaginación son integrantes del mito junto con el pensamiento analítico germinal. Pero sin el sentimiento y sin la imaginación no hay mito. Simplemente va a ser el pensamiento positivista, analítico, cartesiano, de pienso, luego existo, que no estábamos de acuerdo. hablando de eso, Edmundo, hay una Alberto Adriansen en Apogeo y Crisis de la Izquierda Peruana. Él es un libro amplio, de más o menos más de 500 páginas, y te hace una entrevista donde dice, hablan sus protagonistas, y te hace una pregunta.
Dice, pero cuando ya habla de los años 80, ya terminamos los años 70 y entramos en los años 80, sobre el movimiento, digamos, senderista del MRTA, ¿no? Dice, pero la izquierda no hubo un deslinde en el tiempo de manera clara y consistente desde una visión, desde Carlos Marx, desde una visión de izquierda. Y tú respondes lo siguiente, que a mí me parece importantísimos para aquella fecha, ¿no? Dice lo siguiente, dice, hubo posiciones vacilantes que los valoraban como fuerza popular, equivocada por integrantes del pueblo, por lo tanto, no enemigo. Así pensaban y sentían también los pueblos cuando Sendero aparecía en sus comarcas. El odio y la cólera que los pueblos sentían contra los gamonales y autoridades abusivas los llevó al comienzo a dar acogida a Sendero y hasta aplaudir sus primeras acciones. Algo así como enemigo del pueblo, pero cuando Sendero mostraba la conducta impositiva dictatorial y no permitía que los pueblos ejercieran sus libertades, ahí los pueblos le dieron la espalda. Y quizás Vanguardia Revolucionaria y Tu Persona fueron uno de los pocos movimientos de izquierda, espero que sea así, de las otras izquierdas, que lo enfrentaron a Sendero Luminoso de manera frontal, de manera, yo diría también, eh, épica, porque Sendero Luminoso no solamente hablaba, sino además asesinaba a líderes políticos y sindicales de izquierda. Y estaban con esa ambición de querer captar el poder mediante un cálculo casi matemático, casi como una ecuación matemática de decir, primero fue el feudalismo, después el capitalismo y después el socialismo. Mirando de lejos, ¿cómo te sientes haber luchado, enfrentado a Sendero mismo en aquella etapa tan difícil, mi estimado Edmundo? Yo siento una frustración en no haber logrado llevar esa actitud crítica y las ideas iniciales a su culminación. ¿En el qué sentido? En el enfrentamiento militar a Sendero Luminoso. Lo dejé en el planteo en diciembre del 80 y comienzos del 81, enero, formulé un material que dice: el que derrota a Sendero tiene el gobierno del Perú, porque era la culminación de una idea, de un pensamiento, de una intuición. De primer lugar, que nunca hay que actuar al margen de lo que quiere la gente. Que nuestra actuación tiene que ser dentro de la gente, operativa, como una manifestación del querer popular, del querer de la gente. Y esta nos llevó a una confrontación con la mayoría de la gente de izquierda, que asumía una frase de Mao Zedong como la última palabra, que era el poder nace del fusil. Y nosotros decíamos, no, el poder nace de la voluntad y del querer de la gente, no de un fierro, de un palo, no de un acto violento, sino del querer. Porque éramos conscientes de que Mariátegui había dicho: para el indio, el indio está desposado con la tierra, es decir, con el mundo, con el resto de los seres que forman las comunidades de vida. Eh, Porque estábamos empezando a cuestionar lo que en aquellos tiempos ya un sabio, varios sabios en Europa, pero en minoría, pero sobre todo Maurice Merleau-Ponty, atacaba intuitivamente, pero en los comienzos de esta jerarquía brutal que producen los mitos de las grandes religiones occidentales, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. ¿Cuál es?
el creacionismo que sostienen estas tres grandes religiones establece una diferencia sustancial de los humanos por un lado y de los no humanos por otro lado. Eso jerarquizado es lo que está ahí en el primer libro sagrado, en el Génesis, está ahí que los humanos pueden hacer lo que quieran con los no humanos y todo lo no humano está al servicio de los humanos. Esa idea ya la tenía Merleau-Ponty y él habla de animales humanos y animales no humanos, atacando esa jerarquía, esa segregación. A partir de Muy esa bien que esta reflexión, tesis ha crecido actualmente y la tragedia planetaria no se comprende sin criticar esta segregación. Entonces nosotros vivíamos en las comunidades al integrarnos a la vida comunal, como hicimos para hacer la crítica práctica a Velasco desde la coincidencia. Vivíamos en las comunidades y por lo tanto se vivía su sensorialidad y su imaginación respecto de los seres que integran las comunidades de vida sin ser humanos, o sea, el río, el pajarito, sea por la culebra, los árboles, los paisajes, el amanecer, el atardecer, son entes y seres que integran las comunidades de vida sin esos seres, sin reconocer su identidad y sus derechos a esos seres, no vas a poder reconocer derechos, dignidad e identidades a todos los seres humanos. Edmundo, yo escucho, cuando yo te escucho tu crítica fuerte, que no lo vienes haciendo solamente hoy, lo has venido haciendo de hace mucho tiempo, sobre la racionalidad occidental, ¿no? Y reivindicando las posturas del mito en Sorel, el mito pensado desde José Carlos Mariátegui y que tú además lo asumes. Pero también dentro de ello está, digamos, el pensamiento moderno de Marx, de Engels, con el socialismo científico o con el socialismo y comunismo. Y yo te siento bastante lejos de esa izquierda, te siento más bien más cercano hacia ese mundo andino por reivindicar y que debe ser nuevamente atendido. Eh, ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes lejano de aquel socialismo ortodoxo, comunismo ortodoxo, o simplemente el mito que anteriormente María te decía, el socialismo hoy es el mito, pero actualmente te pregunto, ¿será mito? ¿Será el mito a seguir? O es que hay otra construcción ideológica, otra construcción que está saliendo de nuestros pueblos que supera este tipo de racionalidades y de Esta, espiritualidades? eso lo hemos aprendido. En algunos casos no, porque hemos nacido con él a la vida política. En otro caso se ha ido aprendiendo y ha ido creciendo eh, lo que se llama el socialismo con un ingrediente que no había en esos tiempos. Cuando yo he regresado de Europa, el año fines del 68, pedí hacerme, quería ir al campo, pero no solo, sino que organizamos comités en cada universidad para que salgan esos jóvenes al campo, porque había habido con Ricardo Letts, por mandato de Belaunde, una primera hazaña gigantesca, pero de orden cultural. Le encargó a Letts que dentro de la cooperación popular, del programa de cooperación popular, sacan a los estudiantes de las universidades y les hizo cooperación popular universitaria junto con otros intelectuales. Y salieron miles de estudiantes universitarios al campo. ¿A qué? A conocer el Perú, a aprender ahí. Ahí hay una presencia de este grupo de intelectuales que surge en los 56 y que va a dar lugar a Acción Popular
pero que en el 62-63 se diferencia de nosotros, pero de los otros. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es el elemento central? Aprender a vivir de diferente manera. En la ciudad no se vive igual que en las comunidades. En las comunidades no hay mes que no haya fiesta de la Virgen tal, del Santo tal, y aparte de las fiestas de las vidas familiares, hay sus santos. El santoral católico es convertido en fiesta desde los siglos coloniales. Entonces, la vida religiosa se vive como fiesta. Cuando Mariátegui, el año 14, se empieza a trabajar en la prensa, con la familia Ulloa, la primera tarea que le dieron a Mariátegui era ir a registrar la procesión del Señor de los Milagros. Él hace dos crónicas famosas ese año y luego el siguiente año, y en ambos él descubre, dice, esta es una fiesta. Entonces el dueño del periódico lo mandaba a una actividad religiosa, pensando que religión, vivir la experiencia religiosa es simplemente reprimir los sentidos y reducirse a una experiencia espiritual puramente subjetiva. Y Mariátegui, que había aprendido el significado de fiesta con su abuela en Huacho, él dice, pero la procesión del Señor Milagro es una fiesta, porque en Huacho él ha vivido que las actividades religiosas son oportunidades para cantar, para bailar, para comer rico, para beber, para emborracharse, etcétera. Y esa era una fiesta. La actividad religiosa dice, el Señor Milagros es una fiesta. Esta dimensión festiva, lúdica, gozosa, sensorial, espiritualmente, juntando los sentidos con la espiritualidad, es el contenido religioso en la concepción de Mariátegui. ¿Y qué pasa? Pero Algunos de nosotros, pero esas concepciones, a ver, de corporeidad, de espiritualidad, de la parte del mito, de la religiosidad, de la fiesta, de esa parte festiva de nuestra gente, eso está muy lejos, ¿no? Muy lejísimo de lo que es el comunismo y socialismo. Por eso exactamente. te preguntaba, ¿será el mito actual para la juventud actual, para las nuevas generaciones, el No se socialismo es da un porque mito? no logramos. Por eso yo digo, para mí es cierta frustración. En diciembre del año 68, yo llegado de Europa, con los comités universitarios, organizamos una fiesta para Navidad y Año Nuevo. Y organizamos una fiesta para ir a bailar, a cantar. En la dirección de Vanguardia Revolucionaria Naciente, uno de los dirigentes, que era un dirigente sindical muy joven y famoso, que encabezaba a los trabajadores de los bancos, presentó una acusación diciendo que yo estaba pervirtiendo a los jóvenes, desviándolos de la revolución y llevándolos a hacer una fiesta. Y planteó que se prohibiera eso y que me sancionaran. En esa fracasó ese pedido porque el más cercano dirigente de esa persona que me acusó fundamentó que no, que la fiesta era una manifestación de la alegría de la gente y de que nosotros teníamos que estar también, así como fomentábamos la pelea, la rabia, la cólera, había que fomentar el gozo, la alegría, el bienestar. Y no pasó nada. Y ya nos fuimos al campo, empezamos a irnos al campo, a incorporarnos no solamente a las vidas de los sindicatos y de las comunidades, sino a la vida integral de las comunidades. Ahí a aprender que luchar también requiere expresar sentimientos de diferente manera, y que los carnavales por eso deben ser donde yo he fracasado en convertir a la crítica que los pueblos hacen del poder
conservador, en los carnavales, en las coplas de carnaval, a convertirla en la gran fiesta nacional, en una de las grandes fiestas nacionales. Cajamarca lo hace, los pueblos chanca de Ayacucho, Andahuaylas, Apurímac lo hacen y lo hace el altiplano. Pero el resto de gente, yo cuando les digo a los jóvenes, a ver, ¿quieres construir partidos? Sí. ¿Qué fiestas organizaba con el pueblo? Es decir, en la organización de la fiesta, ahí está la ocasión de aprender de los pueblos, de sus sentimientos, de su imaginación y a comunicar, ligar eso a sus ansias de justicia social. Edmundo, eso está bastante lejos de la ciencia, eso está lejos de la metodología de las investigaciones sociales, en antropología, sociología. Eso está muy lejos de lo que era el socialismo científico y seguramente por eso no comprendimos de manera, digamos, preclara de lo que ocurrió el año 1922-23, cuando los puneños, cuando nuestros hermanos del sur llegaron a Lima, ¿no? ¿Tú crees ahí que la izquierda aún no sigue comprendiendo en su verdadera magnitud a un pueblo que tiene más de 10.000 años de historia, a un pueblo que sigue que sigue imperando esa parte de la psicología social en su mente, que sigue construyendo ideologías eh, simbólicamente unidas con el mundo indígena? ¿Tú crees que vamos a continuar estando cercanos a ellos o muy lejanos a ellos desde un país urbano como el Perú? En la coyuntura de estos tres, cuatro últimos años, me han preguntado muchos jóvenes qué hacer. Y yo les he dicho, no solamente hay que hacer la lucha económica o la lucha política, sino la lucha espiritual, la lucha celebratoria, la lucha a festejar la vida como el gran misterio que debemos celebrar y que buscar comprender, sabiendo que jamás lo terminaremos de comprender totalmente, sí, pero sí avanzaremos. Y esa es la razón por la cual yo no pongo mucho esperanza en que estos grupos de los 44 partidos, un tercio deben ser salidos o restos de lo que fueron la izquierda, logren avanzar, tener una plasmación. Por eso es que no tienen, ¿por qué? Porque no disputan la imaginación y en la selección de líderes o en la formación de líderes no se incluye la disputa de la imaginación que está buscando con qué colores aparecer en el mundo esa mañana, con qué tonadas, con qué ritmos. Esta es la razón por la cual la música, los himnos en la vida de los militantes llamados de izquierda o socialistas o comunitaristas no tenga el papel que tiene en la vida de los pueblos, la música. Y muy lejos de lo que Mariate dice, que la política, la lucha política es una religión, es una manifestación religiosa. Eso significa que tienes que cantar, que tienes que comunicarte como las religiones originarias, con sus mantras, con sus ritmos y con sus movimientos rítmicos, o sea, con sus danzas. En el manuscrito Huarochirí ya sabemos que las huacas repartían, asignaban a cada comunidad, cada año, sus taquis. Y taquis es una poesía cantada y bailada. Eso está en el origen de la formación de las comunidades
y en nuestro origen. Eso, Entonces, de hecho es esa, digamos, esa disputa por la imaginación, por el simbolismo andino, está lejísimo, ¿no? Está muy lejos, decíamos, de esa izquierda que nosotros conocemos o que se conoce tradicionalmente. Justo creo que ahí aparece, ya que estamos hablando de esta etapa, y tuvimos a un profesor de izquierda ganando el gobierno, Pedro Castillo, maestro rural, pero con grandes carencias, ¿no? Con grandes mucha carencias carencia, justamente. ideológicas, y Y esas grandes siendo carencias, cajamarquino, y a tu pesar de que paisano, era ¿no? Tu cajamarquino, paisano. no cantó. No se le escuchó nunca entonar Pero sí se una puso su sombrero, tonada, sí se puso el sombrero salvo su sombrero, cajamarquino. salvo el atuendo, no tuvo más. Y no puede haber cajamarquino que no cante, que no baile, como si lo tuvo Verónica. Verónica sí cantaba Sí, pero y parece, bailaba. pero el tema es que, bueno, Verónica puede cantar, puede hablar en quechua, pero tampoco creo que estuvo muy cerca de ese pensamiento andino que vibra en el alma y en el espíritu de Exactamente, nuestra porque gente. nos Más falta. bien estaba muy cerca de de ese feminismo o de esa aceptación feminista, más bien del que tú has criticado fuertemente, o sea, del pensamiento occidental, racionalista. ¿Qué Exactamente. críticas se Bueno, puede hacer? ¿Qué esas son, críticas? Sí. esa es la tarea que tenemos por delante. Y si hay que juzgar a nuestra generación qué hicimos y qué no hicimos, este es una de las grandes déficits, carencias. Y si quiere construirse un movimiento rebeldía protestatario, que renueve la vida, tiene que tener como fin no la justicia social solamente, no el reparto de riqueza solamente, el reparto de la alegría, el compartir la alegría, que es la fiesta. Esa es la expresión fundamental de la justicia en su nueva época, la justicia celebratoria. Ah, Y con interesante, esto, esa justicia celebratoria. Y lo voy a considerar eso como parte de una conceptualización para los nuevos movimientos. Pero, y mira, podemos dejar recientemente, acá esta conversación hoy día para continuarla en otro momento, porque yo estoy llegando a mi límite del uso de la garganta, porque este límite que yo es fruto del error que estoy criticando de centrar en el discurso conceptual que surge a través de la garganta la conversación. No he cantado en esta no quiero hora que he exigirte, pasado. de Eh, hecho, no quiero exigirte más, más bien solamente lo que quede en mí es hacer un profundo agradecimiento por este diálogo, mi estimado Edmundo Murrugarra. Para mí, de verdad, ha sido un honor el escucharte, conversar, dialogar contigo. De algún modo hemos recorrido un siglo de sueños, de encuentros, desencuentros, ¿no? Esa historia que se ha tejido y se sigue tejiendo con esperanza, seguramente con errores, pero creo que tú lo demuestras y lo has demostrado que lo has hecho con mucha dignidad. Has hablado de González Prada, tu influencia con Mariátegui y tu trabajo fuerte de los años 80 en las calles, en los pueblos mismos, cómo lo has enfrentado a movimientos como el caso de Sendero. Creo que la izquierda peruana, con lo que hoy hemos conversado y te hemos escuchado, no ha muerto, solo va a buscar reencontrarse sus raíces propiamente está peruanas. buscando caminos, Sí, está buscando formas, maneras de vivir o de convivir con las demás comunidades. con la Y de memoria de eso nuestro pueblo, ¿no? Con la Y de memoria eso de sus hablaremos manifestaciones. en una próxima oportunidad, porque ahora hay que aprender, el reto no es solamente la justicia social, el reparto de riqueza. Esta es una de las dimensiones. Eso es útil, eso es significativo, eso es revolucionario si es que produce
florecimiento cultural, espiritual, artístico, religioso. Produce ese florecimiento que es el fundamental. Y tal como dijo Mariátegui, religioso, en esta acepción no es el de subordinarse a una jerarquía de curas, obispos, arzobispos y papas. No, es dialogar con ellos en justamente celebrar la vida, celebrar el misterio de la vida en esta y celebrarla en esta vida, hoy, no mañana ni pasado, hoy mismo, ya al terminar esta misma conversación, ir a Que sea celebrar. así. Que sea así, mi estimado Edmundo Murrugarra. Muchísimas gracias. Que la palabra vuelva a sembrar. Que el Muy país bien. que sufre vuelva a organizar ese gozo que el día de hoy nos has implorado. Y que la izquierda peruana, con su diversidad y contradicciones, vuelva a ser una escuela de justicia, de memoria y de la vida. Muchísimas gracias. Muy amable, mi estimado Edmundo, por aceptar esta conversación. Caverna Global presenta entrevistas, diálogos, reflexiones necesarias. Doctor Francisco Vázquez Carrillo. Caverna Global.